Dios le bendiga, mi amado hermano. Este es el hermano Apolinar Martínez. Un saludo, hermano, desde acá de la sala de mi casa. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermano. Espero que se encuentren bien, que se encuentren bendecidos, que se encuentren gozando de salud plena. Gloria al Señor. Y hermano, pues este día traigo el tema que se llama la Trinidad o la Triunidad. Lo voy a partir en dos partes, hermano, por lo extenso que es el tema. Y pues sin más, hermano, vamos a entrar a este tema que es, hermano, tan importante. Es uno de los fundamentos de la fe cristiana, la doctrina de la Trinidad o la doctrina de la Triunidad. Y vamos a poner, hermano, vamos a leer el versículo base que dice así, dice: les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese verso está en Mateos 28, 19, que es, hermano, la gran comisión para la iglesia, que así se le conoce a este versículo. Entonces, como le decía, es una doctrina muy valiosa, muy trascendental, hermano, importante, vamos a decirle sumamente importante, y constituye uno de los fundamentos básicos de la fe cristiana, hermano. Entonces, se puede mirar, hermano, en la Escritura, estos tres seres que, hermano, de no tener la doctrina de la Trinidad, es muy difícil de explicar. Y no solamente de explicar, sino de entender. Entonces, vamos a ir, hermano, poco a poco en este tema. Entonces, porque la palabra Trinidad, y es uno de los argumentos, hermano, que los opositores ponen así luego al frente, hermano, de que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y es cierto, la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, hermano. Pero porque la palabra Trinidad no se encuentre, no por eso, hermano, la enseñanza no está ahí. La enseñanza está ahí, pero la palabra Trinidad, bueno, tampoco la palabra Biblia está en las Escrituras. No está la palabra Biblia. Pero ninguno de nosotros, hermano, ni los opositores ni nosotros tenemos ningún problema a usar la palabra Biblia, aunque la palabra Biblia no esté en la Escritura. Entonces, esta doctrina, hermano, ha sido enseñada y sostenida desde el principio, hermano, de la iglesia. Tal vez no en consenso, tal vez no como una doctrina centralizada, como ya con bases bíblicas y bien argumentada. No, todos la creían, hermano, y no había necesidad tal vez de, hermano, de tener un tema ya específico de la Trinidad, pero la iglesia se vio necesidad, hermano, después del siglo IV, en lo cual vamos a mencionar después, hermano, de venir y establecer, hermano, esta doctrina en la iglesia por todos los movimientos que habían salido, hermano, después. Y quizá, hermano, pueda yo explicar el otro tema del monarquismo, del modalismo y otras doctrinas que salieron después. Entonces, en otro tema diferente. Entonces, fue enseñada, hermano, y fue sostenida por la iglesia desde el principio de los tiempos, le digo, hermano. La doctrina de la Trinidad se explica, hermano, usualmente se explica de la siguiente manera: Dios es uno en esencia. Nosotros, hermanos, los trinitarios, creemos que Dios es uno. Dios es uno. Entonces, es uno en esencia, así es como se explica, pero subsiste en tres personas. Vamos a tratar, hermano, de hacerlo lo más, no con palabras grandes, hermano, no, sino con palabras sencillas para que se nos quede. Entonces, hermano, subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos se mencionan en la Biblia, hermano, y a veces juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, o dicho de otra manera, hermano, Dios es uno, Dios es único,
pero existe eternamente en tres distintas personas o en tres figuras como personas. Entonces continúo aquí, hermano. En la divinidad se pueden mirar o se pueden distinguir tres personas y un solo ser. Y explicado de otro modo, hermano, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son tres manifestaciones o tres revelaciones que Dios hace de sí mismo. Y se puede, le digo, hermano, mirar eso en la Escritura. Entonces, pero también se tiene que confesar, hermano, tenemos que confesar lo difícil de explicar esta doctrina. Y no solamente de explicarlo, sino de entenderlo, porque sobrepasa a veces nuestra comprensión, hermano. ¿Por qué? Porque no hay nada comparable, pues. No hay nada comparable aquí en la tierra con que podemos, oh, es esto, se parece a esto. No hay, entonces por eso se hace difícil explicarla y entenderla. Y a causa de que es difícil, hermano, explicarla y entenderla, por eso surgió, hermano, el monarquismo o el modalismo, la doctrina que ahora se conoce como solo Jesús de la Iglesia Apostólica. Entonces, hermano, le digo, pero no porque sea difícil quiere decir que va en contra de la razón. No va en contra de la razón. Se puede entender cuando leemos, hermano, con humildad, con sinceridad, queriendo conocer la verdad. Cuando leemos la Escritura de esa manera, hermano, entonces podemos, porque Dios resiste a los soberbios. Entonces, una persona altiva, el Señor no le va a revelar, hermano, completamente nada, porque al altivo dice que lo mira de lejos. Entonces, la persona, hermano, se debe acercar al Señor de una manera sencilla, hermano, humilde, queriendo aprender, queriendo entender. Entonces, hermano, esta doctrina hermano, de solo Jesús, porque la de solo Jesús surgió a causa, hermano, de no entender o no querer entender, de no querer ver y no querer ver la doctrina, hermano, de la Trinidad. Le digo, hermano, no había así como un tema de la Trinidad en la iglesia primitiva, hermano. No lo había porque no era necesario. Después fue que fue necesario, hermano, hacer y tener esta doctrina ya con versículos y con todo, hermano, organizada para poder, hermano, preparar y equipar a la iglesia, para que la iglesia pudiera defender su fe, hermano. Entonces, los modalistas, hermano, afirmaban que Dios al comienzo, fíjense cómo es lo que ellos entienden, que Dios al comienzo fue el creador y luego se convirtió en el redentor. Luego se convirtió en el Espíritu en la fiesta de Pentecostés. Entonces, la persona divina que vino a la tierra como Jesús encarnado era la misma persona que había creado los cielos y la tierra, que había creado todas las cosas. Cuando regresó al cielo, tomó otra vez o retomó su rol de padre y luego retornó a la tierra como Espíritu Santo. Entonces, es la manera, hermano, de ellos explicar la unicidad de Dios, porque ellos tienen esa doctrina, la unicidad de Dios o la unidad de Dios. Entonces, como podemos ver, la idea aquí era o es que solo hay un Dios, que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios y que todos ellos es un solo Dios. Entonces, hermano, pero la Escritura enseña, hermano, otra cosa totalmente diferente. Entonces, si lo vamos a mirar, hermano, entonces ellos explican de que Dios, hermano, se manifiesta de diferentes modos, y por eso es que a esa doctrina se le llamó modalismo, porque Dios se manifiesta
de diferentes modos. Bueno, y es que aparte de eso, es cierto, hermano, sin mirar la doctrina de la Trinidad y los versículos donde habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros también podemos creer que Dios se puede manifestar en la tierra como Él quiera, como a Él le plazca, y lo ha hecho, hermano, en tiempos pasados. Entonces, pero eso no quiere decir, hermano, que la doctrina y la enseñanza de la Trinidad no esté estampada en la Escritura desde el principio de la Biblia hasta el final de la Escritura. En el libro de Apocalipsis se menciona, hermano, lo vamos a mirar con unos 6 versículos y vamos a continuar con el tema. Entonces, después surgieron otros movimientos, hermano. Uno se llamó monofisismo y el otro nestorianismo, de un hombre que se llamaba Nestorio, me parece, y que voy a tratar de explicar, hermano, en otro tema diferente si es que el Señor me guía a hacerlo. Entonces, hermano, y hay estudiosos que pueden explicar la doctrina de la Trinidad con las ciencias exactas. Yo no me voy a meter, hermano, ese no es un terreno del que yo quiera meterme, ¿no? Aunque el tema lo traigo escrito y tengo la explicación escrita, no quiero meterme en eso, hermano. Para mí me voy a trabar en la lectura y no, ahí que lo expliquen, hermano, los que son, tienen experiencia en el tema, ¿no? En esa área. Entonces, ¿qué dice, hermano, la Escritura? Es lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué es lo que dice la Escritura, pues? ¿Qué dice la Escritura? Entonces, vamos a recurrir a la Biblia, hermano, para poder, pues, ver esta enseñanza, ¿no? Entonces, vamos a mirar que la Biblia sí enfatiza mucho, hermano, y más en el Antiguo Testamento, que Dios es uno, que Dios es uno, que Dios es único, que no hay muchos dioses como los dioses paganos, que eran sin número de dioses paganos, hermano. No, la Biblia dice, hermano, y explica que Dios es uno. Y le digo, hermano, como le dije hace rato, que nosotros creemos exactamente eso, hermano. Los dioses paganos son muchos, pero Dios es uno. Y, hermano, el Nuevo Testamento corrobora también esto de la unicidad o de la unidad de Dios, que Dios es uno, que Dios es único. Pero, hermano, y esto de este énfasis en la Escritura ha llevado, hermano, no solamente a los unicitarios, a los de solo Jesús, sino que también, hermano, a este movimiento que se llama los testigos de Jehová, a rechazar la idea de la Trinidad, a rechazarla totalmente, hermano. Y aunque aparezca en la Biblia y aunque se le muestren los versículos, hermano, y que se pueden tal vez, para aquellos que creemos en la Trinidad, que lo podemos mirar claramente, y ellos, hermano, se cierran y dicen, no es, o no, o estás malinterpretando la Biblia, o la estás torciendo, porque ellos no lo pueden recibir. Entonces, y lo que estábamos diciendo hace ratito, hermano, que lo que a nosotros nos interesa es qué dice la Biblia, hermano. ¿Sí? Entonces, vamos aquí, hermano. En el principio, desde el principio de la Biblia, hermano, Dios se revela como un ser único, pero múltiple a la vez. Múltiple a la vez. Y, hermano, eso es innegable para toda aquella persona que, aunque, hermano, con un diccionario, ahora ya hay aplicaciones y hay, hermano, todos sistemas, diccionarios que pueden, hermano, investigar el nombre del Señor. Y entonces, hermano, vamos a mirar el primer versículo de la Biblia, hermano, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, hermano, la palabra Dios, ahí, la palabra Dios, en el primer versículo de la Biblia, usa la palabra Elohim. Y esta palabra Elohim, hermano, designa a la divinidad como plural, como si fueran dioses. Entonces, hermano, y esto es, pues, el primer versículo de la Biblia, como le digo, hermano, usa el término
Elohim, y Elohim es Dios, pero en plural. Y hermano, la mayoría de los teólogos, hermano, aquellos hermanos, hermano, que nos enriquecieron con toda la herencia que nos dejaron de enseñanza y todo, hermano, ellos identifican este vocablo, hermano, esta palabra de Elohim como una pluralidad de personas en la naturaleza divina. Una pluralidad de personas, hermano, en la naturaleza divina. El término im de Elohim es como la palabra Gibor. Gibor es en singular, pero Giborim, ese im lo hace plural. Es también, hermano, como los ángeles que cayeron, los ángeles caídos, como Nefal, hermano, que en plural es Nefilim. Ese terminado de im, el im lo hace plural. Entonces, Elohim, donde dice que en el principio Elohim creó Dios los cielos y la tierra, entonces, hermano, es plural, es como el cielo. Para decir cielo se dice Shamé, aunque no estoy muy seguro de la pronunciación, hermano, no soy experto en hebreo, pero bueno, la palabra es Shamei, pero eso es en singular y es una palabra que ya no se usa, pero y que está la otra palabra es Shamaim, y Shamaim tiene el terminado de im, que quiere decir los cielos y la tierra, porque así dice el primer versículo, creó Dios los cielos en plural, Shamaim, y la tierra, dice. Entonces, hermano, voy a ir aquí porque hay, hermano, un rabino que da una explicación acerca de la palabra Elohim y lo que quiere decir Elohim, pero vamos a ir más adelante de esto. No me voy a tener con este hombre. En Deuteronomio 6:4, hermano, hallamos las palabras siguientes, hermano. Y para eso también quiero leer, hermano. Esta Biblia es la del lenguaje actual. Y voy a ver si dice lo mismo, hermano, en la Biblia del lenguaje actual que en nuestras Biblias que usualmente usamos, hermano. Como las 60, como las Américas. Deuteronomio 6. Ay, disculpe usted. Y dice así, hermano. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Bueno, fíjese cómo dice, hermano, esta Biblia, ¿verdad? Un poquito diferente. Entonces, nuestra Biblia dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y estas palabras son citadas, hermano, por los unicitarios y por los testigos de Jehová como un ataque. Dice, ya ve, ahí dice, es un Dios y es un solo Dios, dice, y es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, dice, ahí está, dice. Entonces, pero cuando estas palabras, hermanos, se leen no sé si es la transliteración o no solamente la traducción, sino cuando se explican y se leen, hermano, estas palabras en hebreo, en el hebreo que le digo, yo no sé, hermano, si se pronuncia hermano, así como lo voy a pronunciar. Yo solamente lo he escuchado de otros ministros, hermano. Dice, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Y esto, hermano, le digo, quiere decir, hermano, Adonai literalmente significa mis señores. Adón de señor y hay mis. Adón quiere decir señor y hay mis. Es como si dijera mis señores. Eloheinu es una conjunción, hermano, del pronombre de la primera persona, dice, del plural, que se designa
nuestros dioses, Eloheno. Y Ejad expresa la idea de una unidad colectiva. Entonces, hermano, le digo que esto, hermano, pues es difícil de explicar, ¿no? Es muy difícil. Pero Ejad se usa para decir uno, pero solamente cuando hay unidad, como decir cuando la esposa y el esposo, cuando la mujer y el hombre se unen, el hombre y la mujer, y los dos serán una sola carne. Explica, la palabra Ejad explica unidad, no solamente que es una persona, porque no es una persona, son dos, pero la Biblia que dice que se hacen una sola carne. Cuando, hermano, el pueblo de Israel se unió como un solo hombre, eran multitud, hermano, eran miles de hombres que se juntaron, pero todo el pueblo se juntó como un solo hombre y se usó la palabra Ejad. Entonces, Ejad es para hablar de unidad. Son muchos, pero se usa la palabra Ejad. Y para hablar, cuando se habla de uno solo, se usa otra palabra, hermano, que la palabra es Hashid o Hachid. Le digo, hermano, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero la palabra es Hashid cuando está hablando de uno solo, de uno solo. Espero, hermano, no enredarlos a ustedes con esto. Entonces, vamos a llegar a los versículos, hermano, que es lo que más me interesa. Entonces, hermano, vamos a ir, hermano, a los símbolos de la Trinidad, los símbolos de la Trinidad. Entonces, vamos, porque ya, hermano, se pueden encontrar, pues se pueden mirar o se puede mirar la idea de la pluralidad de personas divinas, de que Jesús es divino, como el Padre es divino, y tiene, hermano, su naturaleza, se puede decir, hermano, características divinas, hermano, atributos que son divinos, lo mismo que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también es divino y que también, hermano, tiene poder creativo al igual que el Padre y al igual que el Hijo, y que tienen poderes, hermano, y atributos como la omnipresencia y como la omnisciencia, hermano, se pueden mirar en las tres personas de la Trinidad. Entonces, voy a ir otra vez, voy a tratar de calmarme, porque parte de hermano, de estar un poquito apurado, me siento un poquito nervioso, no sé por qué. Entonces, vamos a ir, hermano, aquí otra vez. 3 veces, nada más que 3 veces hermano, del principio de la Biblia se usa esta pluralidad, y el Señor usa la palabra nos, o cuando se usa dice, hagamos al hombre, dice, hagamos, no dice, voy a hacer al hombre, no, usa la palabra hagamos en pluralidad, en plural. La segunda ocasión es cuando dice, el hombre pecó y ahora es como uno de nosotros. Usa la palabra nosotros. No dice el hombre pecó y ahora ya es como yo, sabiendo el bien y el mal. Dice, no, ahora es como uno de nosotros, dice. ¿Cómo explica entonces, hermano, la unicidad? ¿Cómo explica la doctrina esa de solo Jesús este versículo? Porque el Señor dice, hagamos al hombre, y ahora dice, cuando el hombre cae y dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Como uno de nosotros, como si fueran muchos. Ok. Y la otra ocasión es cuando están en el valle de Sinar, o en donde se hizo, hermano, o intentaron hacer la torre, hermano, la torre de Babel. Entonces, ahí, hermano, el Señor dice, descendamos a ver qué es lo que estos hombres están haciendo. Bueno, vamos a ir, hermano, lo quiero leer en Génesis 11,
para, hermano, no equivocarnos. Génesis 11, yo sé que está en el 11, y versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Descendamos y confundamos como si fueran muchos. Y ciertamente, hermano, en el tema pasado yo, hermano, expliqué un poquito acerca de esto, que no está hablándole a los ángeles. Si le estuviera hablando a los ángeles, entonces deberíamos tener un poco de reverencia, nos deberíamos a los ángeles de cierta manera, porque también ellos tomaron, si hubiera Dios estado hablándole a los ángeles, hermano, hagamos al hombre a nuestra imagen, y que le estuviera hablando a los ángeles, entonces debiéramos adorar a los ángeles también, porque ellos tomaron parte en nuestra creación, pero Dios no le estaba hablando a los ángeles, hermano. Ni cuando dijo, ahora el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. No está hablando a los ángeles, ni cuando dijo descendamos y confundámoslos. Entonces tampoco está hablando con los ángeles. Está hablando, hermano, entre sí, con esas tres personas que los trinitarios, hermano, podemos mirar, y que no tenemos ningún problema, hermano, yo no siento ninguna confusión, hermano, en cuanto a entender lo que es la Trinidad. Pues no siento confusión, pues. No hay confusión, lo puedo mirar bien claro yo en la Escritura. Entonces, continúo aquí, hermano. Solamente déjeme regresar al tema, entonces. Resulta curioso, hermano, y es instructivo para nosotros notar, hermano, que las tres grandes fiestas religiosas, hermano, las fiestas judías o las fiestas, se le dice fiestas judías, pero no son fiestas judías, son fiestas del Señor. Son fiestas religiosas que celebran los judíos o que celebraron los judíos, pero que en realidad eran fiestas del Señor. 3 veces al año, hermanos, se celebraban estas fiestas, y una era la fiesta de los tabernáculos, que era Dios con nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando Dios por medio de los tabernáculos o tabernaculiza con los hombres, es Dios con nosotros, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de la Pascua es la fiesta del Hijo, porque es el Cordero Pascual, es el Cordero de Dios que fue inmolado. Y es, hermano, la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta del Espíritu Santo. Se puede mirar bien claro ahí, hermano. Los que no lo quieran ver, pues no lo van a ver, hermano, no lo van a entender y se van a cerrar, ¿no? Pero si usted está buscando la verdad y hermano, usted está con un corazón abierto y sediento para la verdad, el Señor le va, hermano, a abrir el entendimiento, y luego usted por comprender y va a decir, oh, de veras, sí se puede mirar aquí. Entonces vamos a mirar, hermano, ya miramos Génesis capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y Elohim, ya miramos que Elohim es en plural. Entonces vamos a ir, hermano, ahora al libro de Isaías, capítulo 48, versículo 14. Y oiga lo que dice, hermano, del 14 hasta el 16. Dice así la palabra del Señor: juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando del escogido de Dios. Está hablando de Jesucristo, del que Dios llamó para anunciar, del que Dios llamó para proclamar. Entonces, para hacer la voluntad del Señor. Aunque Israel, hermano, se adueña de este versículo, dice, está hablando de Israel, está hablando de nosotros. No, está hablando de Jesús.
Está hablando de Jesucristo y entonces, hermano, el versículo 16 dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, dice, ahí estaba yo, dice, ese yo estaba, es el que estaba hablando, dice, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Bueno, dice que lo enviaron Jehová y su Espíritu, y está hablando ciertamente, hermano, de tres personalidades, si usted le quiere poner así o lo quiere pronunciar o lo quiere decir de esa manera, dice así, me envió Jehová y su Espíritu. Entonces el Espíritu envió a Jesús, envió, hermano, a ese proclamador, a ese que iba a anunciar, a ese que iba a hacer la voluntad de Dios, y que iba a extender su brazo sobre Babilonia. Entonces dice, me envió Dios y su Espíritu. Ahí están tres personajes o tres personas, tres seres, tres manifestaciones diferentes. No es la misma. No es el mismo el que está enviando y el que está siendo enviado. Los que están enviando dice, me envió, dice, Jehová el Señor y su Espíritu. Hay dos enviando y uno siendo enviado. Y el que está siendo enviado es Jesús. Y los que están enviando, uno es el Padre y otro es el Espíritu. Pueden mirar bien claro. Vamos ahora, hermano, a mirar 1 Corintios 12:3 en adelante hasta el versículo 6. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dones y Espíritu es el mismo, dice. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los dones están relacionados con el Espíritu Santo, los ministerios están relacionados con el Señor, dice mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces los dones del Espíritu, los ministerios del Señor y la diversidad de operaciones las hace Dios, dice. Otra vez están ahí tres personas diferentes, hermano. Se puede mirar. Ahora, vamos a ir a Efesios 4:3. Vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, dice. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Menciono otra vez a tres personas diferentes. Hermano, si usted no lo quiere ver, no lo mire, pero ahí están y no se puede explicar fuera de la Trinidad. No se puede. O si lo explican de una manera que ellos mismos se enredan y que no queda uno totalmente satisfecho. Ahí dice, hermano, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice, un cuerpo y un espíritu, dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Bien claro, hermano, Espíritu, Señor y un Dios. Ok, vamos otra vez aquí, hermano, porque hay versículos para ver, hermano, la triunidad o la trinidad, hermano, bien claro. En Isaías 61:1 dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Un espíritu sobre alguien más. Está sobre mí, dice, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año y la buena voluntad del Señor. Y ese versículo se repite, hermano, en el Nuevo Testamento. Acabamos de leer, es Isaías 61, del 1 al 3, hermano. Y se repite en Lucas capítulo 4.
Y casi de la misma manera, hermano. Dice, en el 61:1 dice, en Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Alguien enviando, alguien siendo enviado. Y alguien siendo enviado no es el mismo que está enviando. Por supuesto, hermano, solamente el que le digo que está medio trabado de su mente no puede comprender estas palabras, hermano. Entonces, Lucas 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Isaías, capítulo 61, él abre el rollo, hermano, y encuentra en el libro de Isaías, donde está escrito, dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, dice, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Otra vez, el Espíritu Santo ungiendo al Señor y el Padre enviando al Señor y el Señor yendo a libertar, yendo a sanar, yendo, hermano, a curar, a levantar a los afligidos, a los menesterosos, hermano, a hacer apertura de cárceles. Continuamos aquí. En Mateos 3:13 está otro, hermano. Le digo, vamos, hermano, vamos a no dar demasiados versículos, ni vamos a dar todos los versículos que hay en la Escritura donde se habla de la Trinidad, hermano. Sería imposible, en un solo, hermano, tema, porque queremos cubrir varios más, ¿no? Entonces, dice en Mateos 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Dice, Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Le digo, hermano, la unicidad o aquellos de la doctrina de solo Jesús y, hermano, del modalismo, no pueden explicar, hermano, no se puede explicar, hermano, satisfactoriamente que uno quede, hermano, tranquilo con la explicación que ellos dan. Pero, hermano, entendiendo y recibiendo y creyendo la doctrina de la Trinidad, se puede mirar, dice, ok, el Señor estaba ahí siendo bautizado por Juan, cuando, hermano, desciende al agua, hermano, y cuando sube, se abren los cielos y mira. Por supuesto que el que estaba siendo bautizado no se está mirando a sí mismo. Miró, dice, al Espíritu Santo descender en forma corporal como de paloma, y aparte de eso, viene y se posa sobre él, y aparte de eso se oye una voz en los cielos. Una voz que no era ni de Jesús que estaba siendo bautizado, una voz que no era ni del Espíritu Santo que estaba descendiendo en forma corporal como de paloma, sino que era la voz del Padre del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Entonces la doctrina y la enseñanza de la Trinidad, para aquellos que la hemos recibido y comprendido y que la hemos y que podemos, o que le hemos llegado a amar y a valorar, hermano, podemos mirarlo y está claro para nosotros. En otros versículos solamente menciona al Padre y al Hijo, pero como dos personas totalmente diferentes. Mateos 28:19. Le digo por qué, hermano, la iglesia desde el principio, ellos creían, hermano, porque ellos habían recibido las instrucciones de parte del Señor Jesucristo. La recibieron directamente los apóstoles.
Y ellos, hermanos, recordaron esta enseñanza. El Señor les dijo, por tanto, id en Mateos 28:19 y haced discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma del bautismo, hermano, que el modalismo o que solo Jesús o que la iglesia apostólica, hermano, no acepta, que ahora se hace llamar, hermano, como iglesias pentecostales. Entonces, pues las iglesias pentecostales como las asambleas de Dios, esa es una iglesia evangélica, trinitaria, pero ellos cambiaron el nombre, hermano, se cambiaron el nombre hace algunos años para, hermano, pues no estar tan separados. Y ahora ellos cantan nuestros cantos, los modifican un poco, pero ahora, hermano, hasta la iglesia evangélica ya canta los cantos de la iglesia apostólica y se ha, hermano, se ha dejado contaminar con sus cantos y todo. Es un enredo, hermano, ahí. Pero fíjese, entonces dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La fórmula de ellos dicen que solamente en el nombre de Jesús. Dice, se bautiza en el nombre de Jesús. Y si usted no está bautizado en el nombre de Jesús, para ellos su bautismo usted es inválido. Y usted es un pecador como cualquiera y es hermano, se tiene que volver a bautizar. Su bautismo para ellos, usted no es hermano y usted necesita volverse a bautizar. Hermano, es bueno la creencia de ellos. Entonces, ¿por qué? De la manera que ellos piensan, hermano. Bueno, yo mirando este versículo y veo, hermano, que dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, yo no me atrevería a dejar a alguno de ellos fuera. Bueno, ellos dejan al Espíritu Santo y dejan al Padre totalmente fuera cuando se bautizan en el nombre de Jesús. Pero, hermano, cuando nosotros nos bautizamos, nos sumergimos, hermano, nos meten hermano, nos introducen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No solamente, hermano, a Jesús, o no solamente al Espíritu Santo, o no solamente al Padre. No, hermano, nos sumergen, nos unimos al Padre, nos unimos al Hijo y nos unimos al Espíritu Santo. Esa es la fórmula, hermano, del bautismo. Entonces, ¿por qué? Porque fue un mandamiento, hermano, no de Pedro, no de alguno de los apóstoles. Este mandamiento, hermano, esta fórmula la dio el Señor Jesucristo. No la dio, hermano, ni Bernabé, ni Pablo, ni Juan, ni Mateo, ni Marcos, nadie de ellos, ni los hermanos del Señor Jesucristo. No, la dio el Señor Jesucristo mismo, hermano. Este mandamiento, esta fórmula para bautizar, la dio el Señor Jesucristo. Entonces, cuando la persona solamente, hermano, dice, pues solamente en el nombre de Jesús, pues están dejando fuera, hermano. Tal vez no porque ellos quieran dejar fuera, sino porque son personas nuevas, hermano, y se dejan influenciar y se dejan, hermano, guiar de una manera torcida y se bautizan así. Se bautizan así. Entonces, continúo yo aquí, hermano. En 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Está otra vez ahí los tres. Y, hermano, se mencionan con funciones diferentes y se puede mirar tres personas ahí, hermano. Una de la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Señor Jesús, Dios, Espíritu Santo. Vamos a ir a Apocalipsis 1:4, porque le digo, hermano, esta doctrina viene desde Génesis y hasta Apocalipsis, y se puede mirar, hermano. En Génesis 1:4 dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de entre los muertos, y el soberano Rey de reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, dice, su Padre.
A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice. Jesucristo redimiendo para Dios Padre, dice, nos hizo reyes, un reino de sacerdotes y los 7 espíritus que están ahí delante de su trono. Se puede mirar bien claro, hermano. Se puede mirar claro. Y el último verso, bueno, es otros 2, pero el último verso dice, se menciona solamente a 2 de los 3. En Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, dice, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Están todos cantando, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todas las estirpes celestiales están ahí cantando y diciendo, hermano, dice, al que está sentado en el trono, o sea, al mero mero, a Dios, dice, a Dios mismo y al Cordero, dice, sea la alabanza. Están como dirigiendo la alabanza a 2 personas diferentes, a 2 personajes diferentes. ¿A quién? Al que está sentado en el trono, dice, y al Cordero, dice, a los 2. Digo, este versículo menciona a los 2 y voy a terminar con el último verso, hermano. Es una experiencia que tuvo Jacob en el Antiguo Testamento, hermano. Sí, en un combate que sostuvo, hermano, de cuerpo a cuerpo con Dios. Jacob vio al Señor cara a cara en una teofanía, ¿sí? Una manifestación bajo la apariencia de un ángel que, hermano, está luchando con él y habló con él y lo descoyuntó. Bueno, pero escuche, hermano, aquí dice, hay un pasaje en Oseas, hermano, que arroja luz o más luz sobre este suceso, sobre este acontecimiento, hermano, y nos muestra, hermano, lo que sucedió. Dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel él le halló y ahí habló con nosotros. Con nosotros estaba peleando, estaba luchando con un ángel. Pero aquí dice, hermano, Oseas nos dice, hermano, nos muestra este episodio, hermano, y dice este texto, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel él le halló y allí habló con nosotros. Esta palabra nosotros es en plural, hermano, y está hablando de más de 2, ya más de 2, hermano, pues se puede decir nosotros. Si no son más de 2, no se puede decir nosotros, hermano. El ver si fuera solamente uno, como lo proclama y lo clama la unicidad, la iglesia de solo Jesús y los testigos de Jehová, si fuera uno solo, y no, hermano, hubiera Trinidad y que nosotros los trinitarios estamos, hermano, chiflados, que estamos locos y que no entendemos, no, si fuera uno solo, diría, nos halló o me halló en Betel y allí habló conmigo, diría de esa manera, si fuera uno solo. Pero pero no dice así, dice, hermano, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel él le halló y allí habló con nosotros. No dice, allí habló conmigo, dice, no, allí habló con nosotros. Entonces, hermano, el próximo tema, que es la parte número 2, vamos a mirar la Trinidad en acción. Vamos a mirar bien, hermano, cómo es que el Hijo es divino, el Espíritu Santo es divino, al igual que el Padre. Y cómo los 3 son eternos de la misma manera y cómo tienen los mismos atributos, hermano, que el Padre. Dios me le bendiga. Soy el pastor Apolinar Martínez y nos vemos para el próximo video. Amén. Bendiciones desde la sala a mi casa. Amén.